con el tema producción y contenido de proteína en híbridos de maíz bajo manejo de humedad y fertilización, para lo cual presentará Gabriela Nava Esquivel, Homero Alonso Sánchez, Job Zaragoza Esparza y Consuelo López López. Pues aquí en representación de los compañeros del trabajo, este, voy a presentar este tema, producción y contenido de proteína en híbridos de maíz, bajo manejo de humedad y fertilización. El trabajo viene a raíz de algunos otros experimentos que se han realizado en híbridos de maíz, donde hemos trabajado la parte de el manejo de humedad en condiciones de secano, en condiciones riego por goteo, riego por gravedad, y en particular en las condiciones de la FES Cuautitlán. En todos ellos ha resultado una constante que vamos a ver aquí con parte de los resultados, pero además del rendimiento que normalmente se evalúa, pues nos hemos hecho la pregunta de cómo esos diferenciales de humedad pudieran afectar el contenido de proteína. Y bueno, pues algunos otros contenidos como carbohidratos y que todavía no desarrollamos, pero en particular este trabajo pues nos enfocamos a la parte de producción como rendimiento y proteína. Bueno, para contextualizar pues mencionar que la necesidad de estudiar los materiales híbridos en condiciones diferenciales de humedad pues obedece a la variabilidad climática, un tema reciente, no tan reciente, pero de moda que nos aqueja. En realidad, si les preguntamos ahorita a los de Veracruz si hay condiciones de sequía, pues nos van a responder otra cosa, ¿verdad? En fin, tenemos ahí algunas citas donde nos mencionan que pues el número de días consecutivos secos que se han registrado ha aumentado en los últimos años. En las condiciones o hablando de la producción de maíz en México, pues sabemos que no somos autosuficientes, que en el caso del maíz blanco producimos alrededor de 16 millones de toneladas, tal vez suficientes para el consumo de ese tipo de maíz, pero falta considerar el consumo de maíz amarillo, que ni se produce en México y pues no somos autosuficientes en ese sentido. Los productores recientemente hicieron una manifestación, como sabrán, y ya no quieren que se importe maíz. Seguramente nos quieren estresar de hambre porque no siendo autosuficientes y demandando alrededor de 25 millones de toneladas, pues no sé, también se deberían comprometer a incrementar rendimientos para tener esa autosuficiencia. Bueno, hablando entonces de condiciones diferenciales de humedad, pues mencionar que en México la agricultura de riego pues es del orden de una tercera parte, cerca de una tercera parte de la superficie agrícola pues corresponde a la modalidad de riego. En el caso de los diferenciales que se han utilizado y en este trabajo se emplearon, pues tenemos el riego de punteo, el riego de goteo y las condiciones de secano, que es pues la precipitación o el abasto del requerimiento a través de la precipitación pluvial. El riego de punteo pues consiste en aplicar una lámina de agua al inicio del ciclo productivo y pues luego ya dejamos ahí a las plantas a que estén a la venia de la precipitación. En el caso del riego por goteo, pues se asume muy eficiente y con buen manejo, pues también se asume que genera buenas condiciones y por lo tanto buenos rendimientos. En el caso de la proteína, pues se sabe que un contenido promedio del 8 al 11% es lo que normalmente se presenta, esto según la FAO.
Entonces, en ese sentido, pues la identificación aquí del contenido de proteína se vuelve parte del objetivo del trabajo. Entonces, la evaluación de los diferenciales de humedad y el contenido de proteína, pues son ahí interesantes para revisar y generar, por ejemplo, los nuevos materiales híbridos. Usamos una fuente de potasio que se ha reportado en la literatura como un osmorregulador y pensamos que pudiera influir en las características de rendimiento al someterse a diferenciales que presentaran menor cantidad de agua y pues habría que ver también cómo se comporta el contenido de proteína. En este sentido, entonces, el objetivo general fue evaluar el efecto del manejo de humedad y la fertilización potásica en la producción de grano y contenido de proteína de híbridos de maíz de la zona agroecológica de los Valles Altos. La hipótesis, pues, revisar si esa fertilización potásica en los híbridos de maíz mejora la producción tanto de grano como el contenido de proteína en grano. Aquí en cuanto a materiales y métodos, pues el trabajo se desarrolló en las instalaciones de la FES, en particular en la parcela 7, que es parte del Centro de Enseñanza Agropecuaria y que se ubica en lo que es el distrito de riego 073, La Concepción. Ahí se presentan condiciones de temperatura media anual de 15.4 grados y una precipitación anual de 652, que desde luego en el ciclo del cultivo pues es menor y eso restringe en algún grado la producción de grano. El diseño experimental fue un experimento factorial donde se emplearon como factores los genotipos diferenciales de humedad y la fertilización. Los genotipos fueron materiales que se han generado en la UNAM, en el equipo de mejoramiento genético, los que ahí se mencionan, Tlaolipuma, H50, que es de INIFAP, Cuxipuma, H48 de INIFAP y un híbrido externo que es híbrido Sinaloa. Los diferenciales de humedad, pues riego por gravedad, goteo y secano, que corresponde a las condiciones de temporal. En el caso de la fertilización, en un tratamiento con potasio y otro sin potasio. De modo que se combinaron los niveles de los factores para resultar con los tres bloques 90 unidades experimentales. Entonces, en cuanto a los tratamientos, la fertilización se aplicó como fuente cloruro de potasio con 60 unidades por hectárea y pues los diferenciales de humedad en el riego de punteo se aplicaron 10 centímetros de lámina. En el riego por goteo, pues como el ciclo de producción fue a partir de junio, julio, agosto, septiembre, entonces el cultivo estuvo ahí expuesto a la sequía intraestival y ahí fue donde se aplicó goteo con una lámina pues, de solamente 9 milímetros y en condiciones de secano se midió ahí una lámina de 400 milímetros. Las variables respuesta que se midieron, pues además del contenido de proteína y el rendimiento, se midieron también como componentes de rendimiento el porcentaje de materia seca y el porcentaje de grano. En el caso del rendimiento de grano, se calculó utilizando esta fórmula donde se obtiene de campo el peso de toda la unidad experimental, se emplea el porcentaje de materia seca, el porcentaje de grano, se utiliza un factor de conversión y se utiliza ahí otro factor para considerar un contenido de humedad de 14%, que es el valor comercial. En el caso del contenido de proteína se determinó utilizando el procedimiento de micro-Hendal y emplea
la fórmula porcentaje de nitrógeno, donde se cuantificó la cantidad de ácido clorhídrico en mililitros y se considera también la normalidad del ácido y el peso de la muestra. Ese porcentaje de nitrógeno se multiplica ahí por una constante para obtener el contenido de proteína. El análisis se realizó en el programa SAS y se utilizó ahí la prueba de Tukey para realizar la prueba entre las medias. Los resultados se resumen aquí en este cuadro donde se presentan los cuadrados medios. En el caso de el factor híbrido, pues solo presentó efecto estadístico en el porcentaje de grano. En el caso de la humedad, se encontró efecto altamente significativo en proteína, materia seca y en porcentaje de grano. En el caso de la fertilidad con potasio, solamente se presentó efecto estadístico en rendimiento. Y bueno, se encontraron ahí algunas interacciones en el caso de la proteína del factor híbrido con humedad y en el caso del porcentaje de materia seca de híbrido con fertilidad. Entonces, en estas gráficas se aprecian para el caso de los híbridos el rendimiento, donde el híbrido Sinaloa pues resultó con el rendimiento más grande y sin embargo, como se observa ahí estadísticamente, los rendimientos fueron iguales en todos los híbridos. Para el caso de contenido de proteína, también presentaron el mismo porcentaje. Todos los híbridos, no hubo diferencia significativa, al igual que en el caso del porcentaje de materia seca. Y bueno, solamente en porcentaje de grano hubo ahí una diferencia en el caso del Tlaolipuma y Cuxipuma. En estas gráficas se presenta igual las variables respuesta para rendimiento, pero para el factor disponibilidad de humedad. En el caso de riego por punteo, fue el que presentó menor rendimiento. Luego le sigue el goteo y el temporal fue el que presentó el valor superior. Sin embargo, estadísticamente fueron iguales. Para el caso del contenido de proteína, según los diferenciales de humedad, punteo y goteo, o sea, donde se aplicó riego, resultaron iguales estadísticamente y el temporal sobresalió. Esto es interesante. Algo está sucediendo ahí, por cuando aplicamos riego, resulta que contenido de proteína pues es menor. Que debe de haber ahí una condición de lavado de lixiviación por una disponibilidad mayor de humedad. En el caso entonces de la fertilización potásica, se encontró efecto en el rendimiento. Cuando se aplicó potasio, fue superior estadísticamente el rendimiento promedio con respecto a el caso donde no se aplicó potasio. Y en el caso del contenido de proteína, cuando se aplicó potasio, pues no hubo diferencia estadística. En el caso de materia seca y porcentaje de grano, no se presentaron tampoco diferencias estadísticas. Para el caso de la interacción, se encontró que el híbrido Cuxipuma fue el que presentó un porcentaje mayor de contenido de proteína en condiciones de temporal. Y el Tlaolipuma presentó el valor más bajo, con 5.9% de contenido de proteína en condiciones de goteo. Entonces, nuevamente ahí es posible que exista una lixiviación de nutrientes y eso propicie un menor porcentaje de proteína. Entonces, como conclusiones, pues el rendimiento de grano presentó efecto estadístico de la fertilización potásica. Esto pues cuando se aplicó el osmorregulador como cloruro de potasio.
El contenido de proteína presentó efecto estadístico del factor humedad y resultó mayor en el caso del manejo bajo temporal, pero presentó interacción con el factor híbrido, de modo que el Cuxipuma fue el que resultó con mayor contenido de proteína. Entonces, la fertilización con potasio como osmorregulador mejoró el rendimiento, pero no el contenido de proteína en porcentaje. Aunque sí incrementó el rendimiento, pues el contenido total de proteína, pues sí incrementaría. Ahora, la disponibilidad de humedad según el método de riego no afectó el rendimiento, es lo que les decía al principio. Hemos hecho varios experimentos y hemos encontrado que no tiene caso regar en las condiciones eh, de suelo, en las condiciones que se presentan de precipitación de la FES. Es un buen suelo y entonces almacena buena humedad y el temporal normalmente resulta con mejor rendimiento. Entonces, ¿para qué aplicar riego en las condiciones de la FES? Pero entonces el contenido de proteína fue superior en temporal. Entonces, rinde mejor el temporal y además el porcentaje de proteína es superior en temporal, pues que se siembre bajo temporal nada más con buen manejo. Y en el caso de la hipótesis, pues se rechazó para el caso donde se aplicó el osmorregulador, ya que realmente pues no benefició el contenido de proteína. En el caso del rendimiento sí lo hizo. Pues eso sería la presentación del trabajo. Les agradezco su atención. Muy bien, doctor. Ilustrativo y precisa la presentación. Bueno, en lo que los compañeros asistentes se animan a hacer alguna pregunta, eh, más que pregunta, sería un comentario. Este año 2025, tú lo has visto, ha sido muy atípico comparado con los últimos 5 años mínimo que traíamos trabajando. Te preguntaría, ¿qué respuesta habría o qué respuesta tuvieron este ciclo? Todavía no termina para ustedes. ¿Qué respuesta esperan tener en relación a este tema en particular? Si bien yo sé que pudiste no haber puesto los mismos tratamientos, pero de forma teórica, ¿crees que la humedad producto de la lluvia tenga el mayor impacto que el mismo riego sobre las variables que Sí, evaluaste? es posible, sí. En efecto, tenemos ahí algunos experimentos y el mayor volumen que va a ocurrir este año o que ya está ocurriendo por precipitación, pues genera esas condiciones de mayor disponibilidad. Eh, por lo menos en los últimos 8 años que he participado en la FES y hemos establecido experimentos, eh, normalmente resulta mejor las condiciones de temporal. Eh, lo que hemos encontrado es que al aplicar el riego, pues posiblemente el lixivie los nitratos, se lixivian nutrientes y eso pudiera afectar la parte nutrimental. Además, el mismo riego que a veces se combina con lluvias enseguida de su aplicación, pues pudiera propiciar esas condiciones de saturación y Ujú. también ahí pues se pudiera afectar el desempeño de los materiales. Es Ah, así como lo pudiéramos interpretar, no, pero muy bien. sí, ha resultado superior el manejo bajo temporal. Muy bien, muy bien. Nos da tiempo para una pregunta. Nos están aquí señalando si la fertilización potásica mejoró el rendimiento, pero no estabilizó la respuesta entre las diferenciales de humedad. ¿Qué estrategias adicionales consideraría necesarias para reducir el efecto de la disponibilidad de agua en la producción y calidad de grano? Bueno, la primera estrategia sería este, para el manejo de humedad, pues no aplicar
no aplicarlo en estas condiciones de, este, edáficas, sobre todo en el tipo de suelo, como les decía, tiene una buena capacidad de almacenamiento de agua, pero más que eso, a lo mejor se podría llevar un balance hidroclimático Ujú. en tiempo real para encontrar con mayor precisión en qué momento se tendría que aportar el riego y no estar a expensas ahí de, de, este, de una aplicación eh, como convencionalmente se hace, o sea, siguiendo ahí observaciones de la planta, si ya se ve marchita, si el suelo se ve este, seco. Más bien sería llevar un balance hidroclimático y en función de ello se pudiera mantener las condiciones más próximas a lo ideal para la disponibilidad de humedad. Muy Y en función de eso, pues mejorar la respuesta de la aplicación del fertilizante. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Yo te invito, y si puedes consultar, hay una pregunta más, pero ya el tiempo nos apremió de poder atenderla por ahí en el chat. Te agradecemos por parte del comité y a través del correo electrónico enviaremos la constancia correspondiente. Muchísimas gracias, felicidades. Gracias.